Buenos días compañeros, buenos días compañeras, buenos días licenciado. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante para nuestra clase, el cual es sobre la norma internacional de auditoría 710. Espero que sea de su agrado e iniciamos. Antes de iniciar con el tema principal de la norma, el cual menciona el alcance, el objetivo, los requerimientos y todo lo que conlleva la misma, hablaremos sobre 4 preguntas que queremos que ustedes se respondan personalmente. No necesitamos que nos contesten en el chat. Estas preguntas son personales, de las cuales únicamente ustedes se contestarán. La primera es: ¿conoces de qué trata la NIA 710? Esta norma es de mucha importancia para poder determinar nuestra opinión como auditores, por lo cual el conocimiento de esta NIA es primordial para nosotros como profesionales de la auditoría. ¿Has aplicado la NIA 710? Si la respuesta de tu pregunta anterior fue no, pues posiblemente no sabes si has aplicado la NIA 710 en tu vida cotidiana, por lo cual la NIA 710 puede ser aplicada tanto como los profesionales de auditoría, como también toda aquella persona que no se dedique directamente a la auditoría. La NIA 710 puede dar un lapso para poder tomar diferentes requerimientos y diferentes criterios en diferentes departamentos o procesos financieros o contables. ¿Sabes la importancia que tiene esta norma? Toda norma del gremio de las NIA son de gran importancia para poder conocer, determinar una opinión de alguna auditoría o de algún requerimiento, por lo cual la importancia. Iniciaremos con el tema principal, la NIA 710, la cual habla sobre información comparativa sobre cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. Aunque nos hable sobre 2 puntos primordiales, el cuales son los periodos anteriores de las cifras correspondientes y los estados financieros comparativos, estos dos los abarca completamente y general la NIA 710. Sin embargo, hay que mencionar que hay otras NIAs que son de vinculación directa con esta. Ejemplo de ello es la NIA 510, la de que menciona sobre los saldos de apertura. Antes de iniciar con la presentación general, les presentaré a nuestro equipo de trabajo, el cual está integrado por Ruiz Fuentes, Germán Taqué, Miguel Marín, Carlos Carranza y su servidor Cristian López. Todos nosotros esperamos que sea de su agrado y que sea de apoyo para la experiencia y conocimiento de las normas. Buenos días compañeros, pues continuando con la parte de la NIA 710, tengo a bien hablarles sobre el alcance de esta NIA. Y esta NIA aborda el alcance con respecto a la responsabilidad que tiene el auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de estados financieros, y también si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor o no fueron auditados. También abarca los requerimientos y la orientación de la NIA 510. A continuación hablaremos un poco sobre la naturaleza. La naturaleza de esta norma nos determina que existen 2 enfoques generalmente diferentes con respecto a la responsabilidad que tiene el auditor de dar cuenta de dicha información comparativa. El primer enfoque nos habla de las cifras correspondientes de periodos anteriores, y el segundo enfoque nos habla un poco sobre estados financieros comparativos. Hablemos un poco sobre el objetivo de la NIA 710. Y esta norma prescribe que los objetivos del auditor son 2. El primero, que el auditor obtenga evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si la información comparativa otorgada por parte de la administración se presenta en todos sus aspectos materiales de conformidad con los requerimientos del marco de información aplicable
relativos a la información comparativa. Y por último, el objetivo fundamental de esta norma es emitir un informe de conformidad con la responsabilidad del auditor. Esto quiere decir que el auditor, después de analizar y revisar la información comparativa, debe de emitir un informe de conformidad con las responsabilidades del auditor. Buen día, compañeros y licenciados. Pues siguiendo con la exposición, tenemos las definiciones que para este caso la norma nos establece tres, que son las principales. La número uno pues sería la información comparativa. Pues, ¿y qué es la información comparativa? Pues esto nos hace la referencia de que son montos o revelaciones importantes o significativos incluidos dentro de los estados financieros y que estos se relacionan con los ejercicios anteriores. La siguiente definición pues corresponde a las cifras correspondientes de información comparativa de años anteriores. ¿Y qué nos incluye esta información? Pues esta información es una información comparativa que incluye tanto los montos o las revelaciones significativas del ejercicio anterior que hacen parte integral de los estados financieros. Para los estados financieros del ejercicio actual o el ejercicio en curso, y que estas pues se deben leer o se deben ser leídas de tal manera para que en el ejercicio actual puedan encajar con la manera anterior. La tercera definición pues serían los estados financieros comparativos. Bien, entonces para esta información comparativa donde se incluyen todos los montos significativos y otras revelaciones que se consideren pertinentes para la información financiera del ejercicio anterior. Para esto pues las especificaciones del ejercicio actual, si esta información fue auditada, pues también debe revelarse en esta información a presentar para la comparación de los estados financieros. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Siguiendo con la exposición de la NIA 710, tenemos ahora bien lo que son las cifras correspondientes de los periodos anteriores. La norma nos indica que un auditor no hará referencia a las cifras correspondientes de periodos anteriores en la opinión del informe de auditoría. Ahora bien, existen ciertas excepciones. Una de ellas, pues básicamente es que si en el periodo auditado anteriormente se tuvo una opinión con salvedades o una opinión modificada y tras haber realizado nuestra revisión del periodo corriente, determinamos que dicha cuestión pues no ha sido resuelta. En este caso, el auditor hará referencia tanto a las cifras actuales como a las cifras del periodo anterior con respecto a esta cuestión que originó la modificación de esta. Ahora bien, como segundo punto, el auditor explicará qué es una opinión modificada debido a los efectos y todas aquellas cuestiones resueltas sobre la comparabilidad de las cifras. Ahora bien, siguiendo con la exposición, de igual forma tenemos aquellos estados financieros del periodo anterior que fueron auditados por un auditor predecesor. La norma nos indica que en todos aquellos encargos de auditoría en los cuales las cifras del periodo anterior o las cifras comparativas pues hayan sido auditados por un auditor predecesor, cuando la legislación pues no prohíba referirse al auditor en el informe de auditoría, este deberá en un párrafo de otras cuestiones indicar lo siguiente: que los estados financieros pues fueron auditados por el auditor predecesor, el tipo de opinión que el auditor predecesor en su momento determinó para este informe y la fecha en que el informe fue firmado. Ahora bien, otra de las cuestiones en las cuales un auditor pues hará referencia hacia las cifras del periodo anterior es cuando los estados financieros del periodo anterior pues no fueron auditados. En este caso pues el auditor de igual forma declarará en un párrafo sobre otras cuestiones de que dichas cifras pues no han sido auditadas. Ahora bien, esta declaración que el auditor realiza pues no lo exime a él de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre las cifras comparativas que él se encuentra presentando. A continuación pues los dejo con mi compañero Miguel Marín, quien les seguirá explicando más acerca del tema.
Compañeros y licenciada, muy buen día. Pues vamos a continuar con los requerimientos que establece esta norma. Y pues uno de los requerimientos que establece la norma en el apartado 15, pues en este caso, cuando se presentan estados financieros comparativos, la opinión del auditor se referirá a cada periodo para que se presentan estados financieros y sobre el que se expresa una opinión de auditoría. Esto es importante, ya que en el párrafo de aplicación, en el párrafo A9, pues establece que el auditor puede expresar una opinión, obviamente con salvedades, una opinión desfavorable, denegar la opinión o incluir un párrafo de énfasis con respecto a uno o más periodos a la vez que expresa una opinión distinta en los estados financieros del periodo. También, continuando con uno de los requerimientos, en este caso, cuando el informe sobre los estados financieros del periodo anterior tiene una conexión con la auditoría del periodo actual. ¿Cómo así? En este caso, que el auditor, de que su opinión sobre los estados financieros del periodo anterior difiera de lo que previamente se expresó, en este caso se revelarán los motivos fundamentales de la diferencia de opinión en un párrafo sobre otras cuestiones de acuerdo a la NIA 706. Pero también la norma en su guía de aplicación pues nos da ciertos lineamientos y, por ejemplo, en algunas jurisdicciones establece que el auditor puede tener responsabilidades de información adicional establecidos para impedir que en el futuro se confíe en el informe de auditoría, obviamente que fue previamente emitido sobre los estados financieros anteriores. Uno de los aspectos importantes que establece esta norma es cuando los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor. En este caso, pues la norma es bien específica e indica que el auditor establecerá o indicará estas cuestiones en un párrafo sobre otras cuestiones. Y pues nos detalla 3 cuestiones importantes. El primero, que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor. También que el tipo de opinión expresada por el auditor predecesor, y si se trató de una opinión modificada, pues las razones que motivaron dicha opinión, y también, como un punto muy importante, la fecha del informe. Continuando con algunos requerimientos que establece la norma, pues en el apartado 18 nos indica que si el auditor concluye que si existe una corrección de material que afecta a los estados del periodo anterior, sobre el cual el auditor expresó una opinión no modificada, el auditor comunicará la incorrección a nivelmente adecuado. También solicitará que se informe al auditor predecesor. En este caso también, que si se modifican los estados financieros del periodo anterior, el auditor predecesor acepta emitir un nuevo informe de auditoría sobre los estados financieros del periodo anterior modificados, el auditor en este caso se referirá únicamente al informe del periodo actual. También un punto importante que establece la norma es los estados financieros del periodo anterior no auditados. En este caso, la norma es bien específica y establece que el auditor manifestará en un párrafo sobre otras cuestiones que los estados comparativos no han sido auditados. Pero en este caso, dicha declaración no exime al auditor del requerimiento de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que los saldos de apertura no contienen incorrecciones que afecten de forma material a los estados financieros del periodo actual. Para finalizar con la exposición, pues tenemos un breve caso, un breve ejemplo de una de las circunstancias en las cuales pues un auditor hará referencia hacia las cifras del periodo anterior. Y uno de los casos que nosotros mencionábamos pues básicamente es cuando las cifras del periodo anterior pues fueron auditadas por el auditor predecesor. Tenemos dentro de nuestro informe emitido por un auditor que vamos a tener nuestra opinión, y nosotros indicábamos dentro de la explicación que en este caso pues el auditor debe de incluir un párrafo sobre otras cuestiones en el cual debe de indicar que estas fueron auditadas por un
auditor predecesor, el tipo de opinión que en su momento el auditor determinó para este informe y la fecha en que dichos estados financieros o dicho informe pues fue emitido. El párrafo en este caso pues caería: los estados financieros de la sociedad correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2020 fueron auditados por otro auditor, quien expresó una opinión no modificada sobre dichos estados financieros el 31 de marzo de 2021. Pues esto sería todo acerca de la NIA 710. Muchísimas gracias por su valiosa atención.